Estamos transitando semanas de campaña electoral. Faltan apenas 2 para las elecciones PASO, lo que significa que las fuerzas políticas aceleran sus estrategias para capturar el voto de la población. El oficialismo tiene montado un inmenso aparato de marketing electoral, financiado con recursos del Estado, o sea, de todos nosotros, y no hay voces que se indignen o levanten la bandera de la transparencia. El oficialismo, además, ha capturado la base de datos con información de casi toda la población que existe en dependencias públicas clave, como la ANSES. Con esa información, más otros recursos, tiene a disposición un Big Data para realizar una campaña de microtargeting en las redes sociales. Esto significa que hay una balanza inclinada hacia el macrismo por la cantidad de recursos e información, lo que debiera llamar la atención, y más que la atención, la denuncia pública por este manejo obsceno de recursos e información del Estado. Pero eso no es todo a favor del oficialismo. Además de esa impactante estructura de marketing electoral financiado con recursos públicos, posee el más impresionante blindaje mediático del que cuenta un gobierno desde la recuperación de la democracia. Tiene también el apoyo abierto de Estados Unidos, la principal potencia mundial, y del Brasil de Bolsonaro, la principal potencia de América Latina. Por si todo esto fuera poco, ese apoyo de Estados Unidos se tradujo en el crédito más grande entregado por el FMI a un país. Son 57.000 millones de dólares, de los cuales 50.000 millones serán entregados entre junio del 2018 y diciembre del 2019. O sea, el FMI se ha convertido en el principal financista de la campaña electoral de Macri. Sin esos dólares y con el mercado financiero internacional cerrado para emitir más deuda, el macrismo no tendría forma de enfrentar una corrida cambiaria, la cual sería devastadora. ¿Algo más necesita un gobierno de derecha para ir tranquilo a las urnas? Una cosa más. El macrismo tiene el respaldo del poder económico local e internacional, que admite el fracaso estrepitoso en materia económica del macrismo, pero que lo prefiere por la obsesión patológica que tiene contra el populismo, monstruo que para ellos está representado en el kirchnerismo. Hasta cuenta con una fuerza de denominados intelectuales y artistas que publicaron una solicitada para respaldar al gobierno, cuyo contenido tiene todos los ingredientes del fomento de la grieta. Contenido que se puede resumir de la siguiente manera: Argentina tiene destino si el adversario es borrado del mapa político y cultural. Ahora bien, con semejante poder, con tan impresionante apoyo local e internacional, y con tantos recursos nacionales y con los aportados por el FMI, ¿por qué el macrismo, es decir, el poder, no está tan seguro de ganar las elecciones? ¿Por qué está tan nervioso? Aquí aparece un factor político y social que, por ahora, la derecha en Argentina le resulta esquivo. Tener el apoyo popular, la identificación propia y no por miedo al otro, la convicción ideológica y no por el odio al que piensa diferente, la convicción acerca del proyecto de país que proponen. En definitiva, carece del amor a un líder y a la esperanza de construir un país equitativo e integrado. Esa fuerza que transita los ríos subterráneos del territorio, que en diferentes momentos reprimida, pero que, tarde o temprano, rebelde emerge a la superficie para dar voz y espacio a los postergados y castigados por proyectos de país de la derecha. Ante la obscena muestra de poder, que mientras violenta a las mayorías se presenta como víctima de la violencia, en un típico comportamiento psicopático, se enfrenta el poder aluvional, desorganizado y diverso de un sector de la sociedad que no se resigna a vivir peor,
que no piensa que perder derechos tiene que ser naturalizado y que defiende la idea, o la utopía, que una sociedad se construye con el otro y no contra el otro. Para estos meses que quedan de este año de elecciones, para transitarlo sin caer en la violencia simbólica diaria que entrega la derecha, nos convocamos a compartir nuestro consejo de cada sábado. No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano. Se pueden discutir los instrumentos, pero no el capitalismo. De que modelos estos de socialismo intervencionista, keynesiano duro, al estilo de intervención estatal rígida, con cepo, eso no va más en el mundo, no va más. Eso lo que genera es más pobreza. Y que del distribucionismo alegre, más planes y plancitos para todos tampoco. El plan es para un año y medio. Si no, lo que hacemos es acompañar el enriquecimiento de las multinacionales de la pobreza. Vamos a obviar a el comentario respecto a Pichetto porque yo creo que es parte de su propia estrategia electoral, entonces no tiene sentido. Me parece que es mucho más contundente analizar datos duros de la economía, de esa economía macrista, de esa economía de la desregulación, de esa economía de la no intervención, o en todo caso la intervención a favor de unos pocos. Y los datos de empleo después seguramente vamos a ser parte del campeonato argentino de desocupados, el torneo, pero los datos son tan contundentes, son tan dramáticos, o son tan de una catástrofe que se está viviendo en el mercado laboral, que por un lado ya no me sorprende, pero sí lo voy a reiterar, digamos, cómo se naturaliza los despidos, la destrucción de puestos de trabajo, la caída de empresas, como si eso fuese natural y normal y no genere un debate un poquito más, un poquito más profundo en los medios, en los analistas, en los economistas y en el mundo de la política. Si bien hablar de números y a nivel radial no es muy simpático, simplemente yo te quiero dar algunos, y voy a dar el espacio para que los puedas asimilar, y tratar de saltear precisamente esta cuestión compleja de los números a través de la radio. En mayo, o sea, en un solo mes, 8.100 puestos de trabajo registrados se perdieron. O sea, en un solo mes, 8.100 familias pasaron a estar desocupadas. Digamos, lo traslado a las familias para tratar de que puedan interpretar, digamos, lo que significa. No 1, 2, 3, cuando así, son 8.100. Pero 8.100 vos decís, bueno, está bien, es un número. Bueno, yo te voy a dar el número en 12 meses. En los 12 meses respecto, digamos, de mayo del 2018 a mayo del 2019. 12 meses, datos oficiales. Anótalo. 217.100 puestos de trabajo registrados menos. ¿Cuántas canchas de River? A ver, podemos decir 6, 4 canchas. A 60, ponele. Bueno, digamos, todo eso para que puedan. Bueno, perdieron el trabajo registrado, digamos, y eso es en términos netos, digamos, y son datos oficiales del Ministerio de Trabajo, no es que, bueno, una consultora, una encuesta y hace. No, porque ¿cómo son los trabajos registrados? El trabajo registrado te paga el sueldo, pero la empresa tiene que hacer los aportes. Bueno, entonces, cuando bajan esos aportes, significa que esa persona está desempleada. Entonces, eso es un dato duro, claro. Bueno, son 217.100 puestos de trabajo menos. Pero además, los que están trabajando, los ingresos, año a año, también perdieron poder adquisitivo. Claro. Perdieron en promedio un 8%. Es una catástrofe laboral. Porque ¿cómo se traduce eso? Tenés menos trabajo formal, los que tienen trabajo formal ganan menos, y los trabajos que pasan a tener más peso en el total del mercado laboral son los trabajos precarios. O
O sea que lo que vos tenés es una desarticulación del mercado laboral y por consiguiente una desarticulación en términos sociales, lo que se llama desarticulación sociolaboral, que afecta precisamente, digamos, lo que es la convivencia, los hogares, la convivencia en el hogar. ¿Cuál es el trabajo que son más calificados? Los trabajos más calificados dentro de esa pirámide laboral son los trabajos industriales. Los trabajos industriales porque son los mejores pagos, los que requieren mayor calificación con respecto, por ejemplo, al trabajo en el comercio. Bueno, ¿cuántos meses hasta mayo tiene el gobierno de Macri? Hasta mayo son 42 meses. De esos 42 meses, en 41 se perdieron puestos de trabajos industriales. O sea, es una máquina de destruir empleo industrial la economía macrista. Digamos, casi el 12% del total del empleo industrial fue destruido. Entonces, dentro de esa lógica, uno puede preguntarse si, bueno, ¿qué es lo que dicen los industriales? Porque cuando tienen que despedir trabajadores, en última instancia es parte del capital que tienen las empresas. ¿Por qué? Porque han invertido en términos de calificación de esos trabajadores. Por ejemplo, en el sector automotriz. No es que, voy yo a trabajar en el sector automotriz, hoy puedo entrar, toco el timbre, sí, yo puedo hacerlo. No, necesitas calificar a esos trabajadores, o sea, darle herramientas, capacitación para que puedan trabajar en la empresa. Y cuando vos los despedís, en realidad estás dilapidando parte de ese capital que vos fuiste construyendo. Por ejemplo, vinculado con el sector automotor, tuviste en esta semana la famosa esta venta de autos usados, Car One, en Tortuguita, con despidos masivos. Cierre de departamentos vinculados con, por ejemplo, chapa y pintura de Car One, cierre de concesionarias, digamos, despidos masivos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta del establishment, del mundo empresario, del gobierno de Macri, y que incluso plantea como una de las principales reformas si ganan las elecciones respecto al mercado laboral? Una reforma laboral que para mejor, obviamente. No, que todo esto que te estoy hablando de la desarticulación de ese mercado laboral es para que disminuyan los derechos laborales, o sea, que siga afectando aún más a los trabajadores. Entonces vos decís, ya la política económica afecta al trabajador. Lo que plantean a nivel de la regulación, o sea, de las leyes, es que pierdan más derechos laborales, porque con el supuesto que así se van a recuperar puestos de trabajo, lo que se ha demostrado en Argentina, que eso es falso, en la década del 90. La desregulación laboral no favorece la creación de empleo, sino lo único que favorece es a mejorar la tasa de ganancia del empresario, porque les baja los costos vinculados con el empleo. No que va a tomar más empleo, se toma más empleo cuando la economía crece. Esto es el ABC, más allá de Pichetto y de los que confunden el análisis económico. Se crea más empleo cuando la economía crece, se invierte más cuando la economía crece. Es impresionante eso, ¿no? Que habiendo pasado los 90 y ya probando esa famosa reforma y los resultados catastróficos que trajo, que todavía se la siga defendiendo públicamente. Obviamente que responde a intereses, ¿no? Pero mucha gente que también pasó esa época, por ahí hay gente de a pie, Sí. También espera como a ver si eso no le trae más trabajo. Y pero pasa que son víctimas. Yo siempre digo, en eso son víctimas víctimas de la confusión, víctimas del poder, víctimas de que son engañadas, porque piensan si a futuro va a estar mejor. E incluso muchos empresarios y empresarios pymes dicen, el problema es el costo laboral. Y la verdad que eso es falso. Eso es falso. Ahora bien, ¿eso implica que no hay que revisarlo, pensarlo? Sí, vos podés pensar la legislación laboral, podés pensarla en función a los cambios de la producción a nivel mundial y lo que se da también en la Argentina. Eso es otra discusión. Ahora bien, pensar que esta catástrofe laboral de la economía macrista se resuelve con la reforma laboral, eso es falso.
en última instancia, lo que avanza, si en el supuesto caso que la reforma laboral se concrete, más aún cuando el Fondo Monetario la exige en función a que pasa a ser, es el principal acreedor de la Argentina, es profundizar la catástrofe laboral. Vengo con un tema bastante recurrente, pero que en estas situaciones me interesa cada vez más. A ver. Que tiene que ver con un documental que se estrenó hace poquito en la famosa plataforma que se llama Nada es Privado, que es de los directores de Discord, aquel documental sobre las protestas de Egipto, que toma el caso de Cambridge Analytica. O sea, lo que hace es repasar esa historia y hablar con los protagonistas de esas historias para contar qué pasó con eso. Para aquellos que no saben y que no se enteraron o no se acuerdan, Cambridge Analytica es la empresa que participó en, sobre todo, la elección de Trump y en el Brexit, y que a través de la tecnología influyó en los votos de los indecisos, para hacerlo, digamos, más concreto, ¿no? Lo que hace... Son los que le hacen llegar las fake news. Exactamente. Eso, sí. Para entenderlo, Cambridge Analytica contacta a un profesor de Cambridge precisamente que les aporta aplicaciones de donde pueden obtener datos. Entonces esas aplicaciones que convivían en Facebook te daban datos. Entonces de cada votante tenían hasta 5.000 puntos de datos que les llaman. Con lo cual podían construir totalmente tu perfil. Entonces dicen Alfredo Zayat, trabaja en Página 2, de Racing, fui a la cancha. fue a la cancha y todo lo demás. De frío. Partido Talí Gottman escribe 0-0, pecho frío, pero no solamente te sabe lo que sabes públicamente y lo que cualquiera puede saber, sino que sabe qué cliqueaste, tus gustos, dónde ¿qué te vas. gusta? Exactamente. ¿Qué consumís? Así es. Entonces, a raíz de eso, lo que hace es crea un perfil tuyo y digamos, en cada estado define quiénes son los potenciales influenciados, digamos, ¿no? Quiénes aquellos que son más indecisos y que no están de un lado o del otro, y en los cuales ellos pueden atacar. Y una vez que seleccionan esos blancos, es donde comienzan a distribuirle y que les llegue la información falsa que hace que después tu voto vaya para ese lado. Esto fue lo que hicieron, y en este documental hablan los protagonistas, no el CEO, que es aquel que, bueno, Nix, que se esconde bastante de la prensa, pero sí hay dos personajes importantes, que es uno es Chris Wylie, que es uno de los que ayudó a fundar la empresa, y otra es Brittany Kaiser, que es como la segunda, la que estaba ahí, que decide, bueno, ok, yo voy a contar todo, y comienza a testificar junto a Wylie y a contar todo cómo es todo este trabajo, ¿no? Y otro de los protagonistas es David Carroll, quien es un norteamericano que dice, me sacaron los datos, quiero que me los devuelva. Entonces lleva, como esto fue en Gran Bretaña, lleva el juicio a tribunales de Europa para que le devuelvan los datos, y bueno, empieza a mostrar un poco del juicio. Ahí lo importante es que cuando van mostrando un poquito de cómo avanza, Cambridge Analytica comienza como una empresa de guerra comunicacional, que era una empresa que iba a un lugar de guerra, Afganistán, y entonces empezaban a influir dentro de la población para, digamos, después que las tropas pudieran venir o que fueran tratadas diferente o lograr políticamente algún cambio. Cuando logran y comienzan a trabajar en esta aplicación, empiezan a trabajar en distintos estados y países, ¿no? Cuando hacen el recorrido de los lugares donde estuvieron, A ver. Argentina 2015. No. Lo ponen. Tremendo. Argentina 2015, y el documental pone una foto de Macri. Y Larreta, donde va, nada, recorriendo todos los lugares que fueron trabajando, más allá de las famosas que son Trump y que son el miedo, Brexit. Pero para de un ejemplo... Sí, pero si lo van a hacer para esta elección. Lo están haciendo. Bueno, acaban de lanzar la aplicación, ¿no? Bueno, pero ahí de último te avisan. Te avisan. Te avisan. Vos Tenés que decís, entregar quiero todas esto. las datos habidas y por haber. Sí, dale. Pero Bueno, a ver, sí, seguimos, ponen seguimos. un ejemplo muy claro, el de Trinidad y Tobago, ¿no? Una elección entre el candidato indio, digamos, y el candidato afro, muy reñida. Entonces pone ese ejemplo y dice, bueno, lo que hicimos en ese momento, cuenta ella, fue influenciar en los jóvenes. Entonces desarrollaron una campaña, fueron a los jóvenes, y una campaña que decía, la campaña era de hazlo. Entonces la campaña lo que decía era, no vayas a votar, hazlo. Entonces direccionaban a todos los jóvenes en estos dos grupos, pero ellos sabían un detalle: los jóvenes indios sí iban a ir a votar, porque
le hacían caso a sus padres. Entonces ellos, trabajando para el candidato indio, hicieron esta campaña para que aquellos que le iban a aportar votos a los afros no fueran, entonces los jóvenes no fueron, y finalmente lograron un 6% de ventaja y ganaron. Que decían, un 6 es poco, pero para una reñida es muchísimo, Claro. y hace lo que te vuelca a la elección. Y entonces mostraban cómo fue esa elección. Otro caso que muestra es el de Estados Unidos, cómo influyen en lo que es Trump y Hillary Clinton. Y ellos cuentan, nuestro eslogan de campaña era Hillary corrupta. Y así fue. Y así fue. De hecho, lo que hicieron fue conformar con el nombre de Hillary Clinton y el corrupto un dibujito de esposas que se fue como haciéndose famoso, ¿no? Y si nada, cuando empezás a mirar un poco, es como ellos de alguna manera dicen, vos para lograr algo nuevo tenés que quebrar. Entonces lo que dicen es, si nosotros queremos lograr un cambio en la sociedad, primero tenemos que dividirla. Una vez que la dividimos, recién ahí podemos crear una nueva sociedad. Entonces, si vos lo mirás y lo aplicás a los distintos países en los que fueron, no sé, el caso más cercano de Brasil, o mismo acá, o en el caso de Estados Unidos, se repite como la lógica. Y entonces ahí viene esta cosa de la política del miedo y del odio, ¿no? De cómo fomentar el miedo por un lado y fomentar el odio por otro lado. En este caso... Como Maquiavelo puro. Sí, es peor porque, digamos, acá tenés herramientas. Yo puedo decir, Tali, vos estás dudando, entonces yo te voy a influir a vos y mandarte a los lugares donde entres, te va a aparecer cosas que van a ir trabajando tu comportamiento para que vos terminas decidiendo para un lado. Pero lo que juega en trasfondo de todo esto es el peligro de la democracia, básicamente, ¿no? Como el sistema democrático, de alguna manera, tiene estas herramientas más modernas y donde están influenciando en los destinos de los distintos países. Sí, pero vos fíjate que siempre está vinculado a fuerzas políticas de derecha conservadoras reaccionarias. Exactamente. Digamos, eso es un punto también para destacar. ¿Te acordás que es el escándalo? Digamos, vos lo que estás hablando es de un big data, digamos, de una sofisticación impactante. El escándalo que precisamente los grupos reaccionarios de derecha hablaban sobre el tema de la SUBE. Claro. Que iban a saber todo de vos, sí. que iban a saber todo de dónde vos. te subís y dónde te bajás. Pero y todo, bueno, y fíjate, eso es una boludez en relación a esta dimensión que está describiendo. Bueno, pero ahí está la clave, ¿no? Como suena algo tan sofisticado, pareciera que no es real. Entonces, y lo dicen ellos mismos, el tema de esto es justamente cuando parece tan sofisticado y la gente no termina de entenderlo, no le termina dando la importancia que se merece. Entonces ponía el ejemplo. ¿Qué pasaba si un atleta dopado logra una medalla de oro en un juego olímpico? Se descubre que está dopado, se le quita la medalla. Claro. Acá se descubrió que esto fue real, pero ninguna presidencia fue para atrás. Ningún referéndum bueno, se pero dio porque vuelta. es el poder. Yo creo que ahí es porque es el poder, y es el poder de la derecha, es el poder, digamos, el poder económico, entonces ahí no aparece. Porque la verdad, el macrismo lo aplicó en el 2015 y lo está aplicando ahora. ¿Y quién lo paga eso? La verdad, son todos recursos públicos, un poco lo hablaba al comienzo. Entonces, pero no aparece ningún aspecto de indignación. Incluso la vez pasada, ayer, escuchando en Radio Mitre, explicaban con detalle cómo es la estrategia del macrismo en función a intervenir sobre todo lo que vos estabas diciendo, sobre los indecisos, el microtargeting y qué es lo que vos querés, etcétera, etcétera. O sea, lo está haciendo y que tienen cuadra por cuadra estudiados quiénes son macristas, quiénes son kirchneristas, quiénes son los indecisos, y ahí atacan. Es ahí donde justamente, por lo menos este documental hace referencia, es justamente que digo, nosotros podemos saber quién piensa cada uno, digo, pero no sé, hay gente que no sabe qué piensa, y esa gente por ahí todavía no se dio, y es donde se está trabajando en lo que también se llaman esto, el microtarget, los micromomentos, los momentos justos para cambiar. Estas son agencias de cambio de comportamiento, básicamente. Claro. Entonces, el tema es, ¿ellos piensan así o piensan lo que los otros quieren que piense? Digamos, es como esa pregunta. Pero la verdad es muy interesante para ver y para ir metiéndose en esto, que lamentablemente va a ser así de acá en el futuro hasta que se legisle de una forma que se pueda proteger esos datos. Hoy los datos deberían ser declarados un derecho fundamental, pero ningún gobierno todavía
ha podido ir con la velocidad que va la tecnología o darle la trascendencia que realmente esto tiene, porque recién esto se va conociendo. Solamente, y no digo no es menor, pero la Bolsa de Valores ha castigado o multado a Facebook en $5.000 millones, pero no lo castiga en el sentido de, bueno, vos filtraste los datos o fuiste cómplice de esto, porque bueno, Zuckerberg siempre negó que ellos sabían, pero en el documental dice, no, ellos sabían, yo trabajé con ellos. Pero la Bolsa de Valores lo castiga porque no le avisó a los inversionistas que estaba haciendo esto. No porque lo haya hecho, sino porque vos hiciste esto, con lo cual las acciones cayeron, los inversionistas perdieron. Entonces por eso te multo. O sea, sigue siendo el capital, ¿no? Como lo que sí castiga y no lo que hicieron. Pero bueno, muy interesante. Nada es privado se llama, y bueno, para ver un poco de cómo son las elecciones y cómo se manejan ahora en el mundo.